cuando mi hija me susurró al teléfono: «Mamá, mi suegro me pegó porque la comida quedó salada», y mi marido lo vio todo y no dijo nada. El mundo se detuvo. Sentí como la sangre me hervía de golpe, transformando mi dolor de madre en una fuerza imparable. Agarré las llaves de la camioneta y salí sin mirar atrás, porque sabía que esa tarde no iba a haber postre, pero tampoco iba a haber más silencio. Si quieres saber qué pasó cuando llegué a esa casa, suscríbete y activa la campana ahora mismo. Esta es una historia real que toda mujer necesita escuchar para saber que nunca es tarde para defenderse. Quédate hasta el final porque la lección de hoy podría salvarte la vida. Soy Doña Cuquita. Tengo 68 años y les hablo desde mi cocina en los Altos de Jalisco. Hoy les abro las puertas de mi hogar y de mi corazón para contarles cómo un plato de birria y un acto de valentía cambiaron nuestra historia para siempre. Estaba yo ahí parada frente a la estufa, vigilando que la leche para las jericas no se subiera, porque ya saben que uno se descuida un segundo y se hace un tiradero en la cocina que ni con todo el jabón del mundo se quita. El olor a canela y vainilla ya había impregnado toda la casa. Ese aroma dulce que me gusta tener listo para cuando llegan mis nietos los domingos. En la otra hornilla, la olla de barro con la birria soltaba ese vaporcito picoso que despierta el hambre, y el sonido rítmico de mi cuchara de madera golpeando suavemente el barro. Era lo único que se escuchaba en la soledad de mi cocina. Todo estaba limpio, todo estaba en orden, tal como me gusta. Los rayos del sol entraban por la ventana iluminando el polvo que flotaba en el aire. Y el pueblo allá afuera se sentía tranquilo con esa paz pesada de la tarde que a veces reconforta y a veces si una no tiene cuidado. Se siente como soledad, pero algo no estaba bien. Dejé la cuchara un momento y me sequé las manos en el delantal bordado. Mis ojos se fueron directos al reloj de pared. Ese viejo armatoste que marcaba a las 4:30. Sofía no había llamado. Ya iban 2 días enteros sin saber de ella, y eso no era normal en mi muchacha. Ella siempre me marca, aunque sea para preguntarme cuánto tiempo se dejan los frijoles o para contarme alguna travesura de los niños. Sentí entonces esa opresión en el pecho, una punzada fría y aguda justo debajo del corazón. La misma sensación amarga que tuve aquella mañana hace 5 años, horas antes de que me avisaran que mi esposo había tenido el accidente en el campo. Esas cosas que las madres sentimos no son inventos, son avisos que nos manda Dios o la vida para que nos preparemos, porque el golpe viene fuerte. Traté de calmarme diciéndome a mí misma que seguro estaba ocupada, que con 3 niños y un marido la vida no le da a una para andar pegada al teléfono. Ándele pues, refugio. Deja de pensar tonterías, me dije en voz alta para espantar el miedo. Agarré de nuevo la cuchara para moverle a la leche, intentando concentrarme en que el azúcar se disolviera bien. Pero mis manos ya no tenían la misma firmeza. Me temblaban un poco. El silencio de la casa, que hace un momento me parecía paz, de repente me hizo grande, inmenso, como si las paredes me estuvieran guardando un secreto terrible. Entonces sonó el teléfono. El timbre rompió el silencio de una manera tan violenta que casi tiró la olla. El corazón me dio un vuelco. Caminé rápido hacia la mesita del pasillo, sintiendo que los pasos me pesaban como si trajera plomo en los zapatos. Al descolgar, ni siquiera esperé a que hablaran. Pregunté, bueno, con la voz ya quebrada por la angustia. Del otro lado se escuchaba una respiración agitada, entrecortada, como de alguien que se está escondiendo para llorar. Era mi Sofía. Me habló susurrando con un miedo que me heló la sangre, diciéndome que no podía hablar fuerte porque la iban a oír. Lo que me dijo después me detuvo el mundo. Entre sollozos ahogados, mi hija me confesó que su suegro le había pegado porque la comida le había quedado salada y que su marido, mi yerno, ese hombre al que yo le entregué a mi niña en el altar, había visto todo y no había dicho ni una sola palabra. Se quedó callado mientras su padre humillaba a su esposa. Al escuchar eso,
Sentí como la sangre se me iba a los talones y luego me subía de golpe a la cabeza, caliente, hirviendo de una rabia que no sabía que tenía guardada. No hubo lágrimas en mis ojos, no en ese momento. El dolor de madre se convirtió en otra cosa, en una fuerza antigua y decidida. No le dije que se calmara, ni le dije que aguantara, porque esas épocas de aguantar se acabaron. Solo le dije que ya iba para allá. Colgué el teléfono con una calma que me asustó, hasta a mí misma. Regresé a la cocina. Apagué la estufa dejando la leche a medio hervir y la birria a medio cocer. Me quité el delantalo, lo doblé y lo puse sobre la mesa. Fui al cajón de la entrada, agarré las llaves de la camioneta vieja que me dejó mi esposo y salí de la casa sin mirar atrás. Esa tarde no iba a haber jericayas, pero tampoco iba a haber más silencio. Iba manejando mi camioneta vieja y sentía que el motor rugía igual que mi coraje, vibrando bajo mis pies como si el fierro mismo sintiera la urgencia que yo traía, en el alma. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos, como si quisiera estrangular al destino por haberme puesto en esta situación. Mientras el camino de tierra levantaba una nube de polvo detrás de mí, nublando el espejo retrovisor, mi mente no estaba en los baches de la carretera, sino viajando hacia atrás, a ese día amargo y lejano, cuando vinieron a pedir la mano de mi Sofía. Me acuerdo clarito, como si lo tuviera enfrente ahorita mismo de la cara de ese viejo Anselmo sentado en la mejor silla de mi sala, con esa arrogancia de hacendado venido a menos, con las botas llenas de lodo que ni se molestó en limpiar antes de entrar. Ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos cuando hablaron del matrimonio. Se la pasó mirando mis muebles humildes, mi piso de cemento pulido y mis santos en la pared con un desprecio que me quemaba la piel, como si mi casa no fuera digna de su presencia. Y ahí estaba Pedro a su lado, calladito, con la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista ni para defender el honor de la casa donde lo estábamos recibiendo. Y yo de tonta por ver feliz a mi muchacha que estaba ilusionada con su vestido blanco. Aguanté. Me tragué el orgullo cuando soltaron aquella indirecta venenosa, dicha como quien no quiere la cosa, de que ellos ponían el apellido de abolengo en el pueblo y que a mí, la viuda, me tocaba poner el dinero para que la fiesta estuviera a la altura de su familia. ¿Cómo me dolió, Dios mío? ¿Cómo me dolió deshacerme de mis 2 vacas lecheras? La Pinta y la Gorda eran el sustento seguro de mi casa. Eran las que me daban para el queso que vendía y para irla pasando. Las vendí malbaratadas al carnicero del pueblo vecino, con un nudo en la garganta que no me dejaba ni respirar, todo para pagar el capricho de una boda grande que ellos exigían, pero que no querían costear ni con un centavo. Pensé que estaba comprando la felicidad de mi hija, que con ese sacrificio les estaba ganando el respeto de esa familia. Qué equivocada estaba una, pensando que el dinero o el esfuerzo pueden ablandar corazones que son de piedra pómez, duros y rasposos. Mientras la camioneta brincaba violentamente en los hoyos del camino, se me vinieron a la memoria, una tras otra, todas esas comidas de domingo, donde me tuve que morder la lengua hasta casi sangrar para no armar un escándalo. ¿Cuántas veces vi a mi Sofía servirles con la cabeza agachada, temblando de puros nervios, con las manos sudadas, por si le faltaba una pizca de sal a la sopa o por si las tortillas no estaban lo suficientemente calientes para el gusto del señor? Y don Anselmo, con esa voz de trueno que usa para intimidar a todo el que se deje, soltaba comentarios hirientes sobre su modo de guisar, sobre su ropa sencilla, hasta sobre cómo educaba a los niños. Y ahí estaba Pedro, su marido, mío, el hombre que juró ante el altar cuidarla y respetarla, sentado a un lado comiendo en silencio, mirando su plato, como si los frijoles fueran lo único importante en el mundo, sordo y ciego, ante las lágrimas que su esposa se tragaba. Siempre me decía lo mismo Pedro cuando yo le reclamaba a solas con esa voz suavecita que me daba tanto coraje.
Me decía que su papá era de carácter fuerte, que así lo habían criado a la antigua, que no había que hacerle caso, que ya estaba viejo, y yo por mensa, por no meter cizaña en matrimonio ajeno y por respetar esa idea de que la ropa sucia se lava en casa. Le decía a mi hija que tuviera paciencia, que el matrimonio es una cruz, que una carga, y que a nosotras las mujeres nos toca ser el pilar que aguanta. Dios me perdone por esos consejos tan malos. No era carácter fuerte lo de ese viejo, era maldad pura y dura. Y lo de Pedro no era respeto a su padre, era cobardía, era un miedo chiquito y vergonzoso que lo hacía cómplice de cada humillación. Sentí una rabia tan grande subirme por el pecho, que le di un golpe seco al volante con la palma de la mano, haciendo sonar el claxon sin querer en medio de la soledad del campo. Me di cuenta, con una claridad que lastimaba, de que yo también había sido parte de eso, por no hablar antes, por enseñar a mi hija a aguantar en lugar de enseñarle a defenderse como gata boca arriba. Pero eso se acababa hoy. Dicen por ahí que el que calla otorga, y vaya que todos habíamos otorgado demasiado poder a ese viejo tirano. Yo ya callé demasiado. Me dije a mí misma, sintiendo el aire caliente de la tarde entrar por la ventana y secarme el sudor frío de la frente. Ya callé cuando vendí mis vacas y me quedé sin nada. Ya callé en las fiestas familiares, viendo cómo la hacían menos. Y ya callé cuando veía los ojos tristes de mi niña apagarse poco a poco. Aceleré a fondo porque la paciencia se me había terminado en el kilómetro anterior, y lo que me quedaba era puro amor de madre, de ese que defiende a sus crías con las uñas y los dientes, si es necesario. Llegué a la casa de los suegros en 20 minutos, devorándome un camino de terracería que normalmente me toma 40. Ni yo misma sé cómo no me volqué en esas curvas cerradas, pero supongo que la rabia es un motor más potente que la gasolina. La camioneta derrapó al frenar frente a ese portón de hierro negro que siempre me había parecido más una reja de cárcel que la entrada a un hogar. Estaba cerrado con doble vuelta. Por supuesto, seguramente pensaban que lo que pasaba ahí adentro se iba a quedar sepultado entre esas paredes frías, como si los muros pudieran tragarse el delito. Pero yo no iba a tocar el timbre, ni iba a esperar a que me abrieran. Saqué de mi monedero la copia de la llave que Sofía me había dado a escondidas el día de su boda, con esa mirada triste de quien presiente su futuro, y abrí la puerta de un empujón que retumbó en toda la casa. Lo que vi al entrar se me va a quedar grabado en el alma hasta el día que me muera. El aire adentro estaba pesado, denso, cargado de un silencio que lastimaba. Mis ojos buscaron a mi hija, y la encontraron arrinconada en una silla del comedor, hecha bolita, apretándose una bolsa de hielo contra la mejilla, temblando como si tuviera fiebre. Pero lo que me hizo hervir la sangre no fue ver la herida, sino ver lo que pasaba a 2 metros de ella. Don Anselmo estaba sentado a la cabecera de la mesa comiendo tranquilamente su plato de sopa, chopeando una tortilla con una calma cínica, como si no tuviera a una mujer lastimada a su lado. Y Pedro, ay Pedro, estaba ahí parado junto a la vitrina, mirando fijamente la punta de sus botas, con los hombros caídos, avergonzado pero inmóvil, incapaz de levantar la cara o de mover un dedo para consolar a su esposa. Al sentir mi presencia, el viejo Anselmo soltó la cuchara y se levantó despacio, inflando el pecho con esa arrogancia de patrón de rancho que cree que es dueño de la vida de todos. Me miró con desprecio y me soltó un ¿A qué vienes, mujer? Así, retándome, creyendo que yo iba a ponerme a llorar o a pedirle explicaciones. Pero yo no fui a hablar. No abrí la boca para contestarle ni una sola palabra, porque él no merecía ni mi voz. Simplemente me quedé parada en el umbral, sosteniéndole la mirada con un fuego que él nunca había visto en mí, y me hice a un lado lentamente. Fue entonces cuando vio lo que yo traía conmigo a mis espaldas. Entró mi compadre Beto, el comisario ejidal, con el sombrero bien puesto y la cara seria de quien viene a hacer justicia,
y detrás de él 2 policías municipales uniformados y con la mano en el fornitura. Yo no fui a dialogar, fui a actuar. La cara de don Anselmo se transformó en un segundo. La soberbia se le escurrió como agua entre los dedos y se le quedó una mueca de miedo puro, dando un paso atrás hasta chocar con su propia silla. En ese momento, Pedro, en un intento patético por recuperar el control que nunca tuvo, se acercó a mí, con las manos levantadas, y me dijo con voz temblorosa que no hiciera esto grande, que eran cosas de familia que se arreglaban en casa. Casi me dio risa su estupidez. Lo miré como quien mira a un extraño y lo ignoré por completo, porque para mí, en ese momento, él ya había dejado de existir. Pasé por un lado de Pedro sin siquiera voltear a verlo, como si fuera un mueble más, un estorbo en el pasillo que ya no merecía ni mi desprecio. Mis ojos estaban clavados en mi muchacha, que seguía temblando en esa maecilla con el hielo derritiéndose sobre su mejilla golpeada. Llegué hasta ella y con una voz que me salió de las entrañas, pero que sonó firme y serena, le ordené que se levantara. Le dije que se secara esas lágrimas, porque nos íbamos de ese infierno en ese preciso instante. Sofía levantó la vista y en sus ojos vi el miedo de años, pero también vi el alivio de sentir que su madre estaba ahí para sostenerla cuando el mundo se le caía a pedazos. Fue entonces cuando el viejo Anselmo perdió la poca compostura que le quedaba ante la autoridad presente. Se puso de pie de un salto, con la cara roja de coraje, y empezó a gritar como un animal herido. Bramaba que Sofía le había faltado al respeto, golpeando la mesa y haciendo saltar los cubiertos. Gritaba que la comida estaba incomible, que estaba salada, que era una porquería que no se le servía ni a los cerdos, justificando su barbarie con el sazón de un caldo. Hágame usted el favor. Ese hombre creía que tenía el derecho divino de lastimar a una mujer porque el guiso no estaba su gusto. Yo, que mido medio metro menos que ese grandulón y que siempre he sido una mujer de paz, sentí que me crecía una fuerza desconocida. Me le planté enfrente, bloqueándole la vista de mi hija, y tuve que alzar la cara para mirarlo a los ojos, pero le aseguro que en ese momento la gigante era yo sin gritar, porque el que tiene la razón no necesita alzar la voz. Le solté que si la comida no le gustaba, que se la hiciera él mismo, que sus manos no se le iban a caer por agarrar una olla. Le dije clarito para que lo escuchara hasta el último rincón del pueblo, que a mi hija nadie la volvía a tocar, ni él con su soberbia de hacendado, ni nadie. Y luego me giré hacia Pedro, que seguía encogido contra la vitrina como un niño regañado, y descargué mi decepción sobre él. Lo señalé con el dedo y le dije que era menos que un hombre por permitirlo, que su silencio pesaba más que la mano de su padre, y que no merecía ni el aire que respiraba mi hija. El silencio que siguió fue sepulcral, solo roto por la respiración agitada del viejo. El policía, mi compadre Beto, dio un paso al frente y con la libreta en la mano hizo la pregunta que definiría el futuro de todos. Preguntó si procedíamos con la denuncia. Al escuchar eso, Pedro reaccionó como quien despierta de una pesadilla para entrar en otra peor. Se abalanzó hacia Sofía, casi de rodillas, suplicándole con una voz llorosa que le dijera que no. Le pedía que pensara en la familia, en el qué dirán, que no hiciera esto grande, intentando manipularla una última vez con esa lástima que usan los cobardes cuando se ven perdidos. Sofía se quedó quieta un segundo que pareció eterno. Miró a su madre, que estaba lista para defenderla contra él si hacía falta. Luego miró a su marido, ese hombre que prometió cuidarla y que la dejó sola frente al lobo. Se secó una lágrima con el dorso de la mano, enderezó la espalda y, mirando fijamente al policía, asintió con la cabeza. Dijo que sí. Dijo que se llevaran al viejo. Yo no perdí el tiempo celebrando victorias tristes. Saqué la maleta vacía que había aventado en el asiento de atrás de mi camioneta, esa que agarré por instinto antes de salir de mi casa, sabiendo que una madre siempre tiene que estar lista para recoger los pedazos. La tiré sobre la mesa, haciendo un ruido seco junto al plato de sopa del viejo, y le di la instrucción final a mi hija.
Le dije que la llenara, pero que solo echara su ropa y la de los niños. Nada más. Le dije que todo lo demás, los muebles que compraron con ilusión, los regalos de boda, las cortinas que ella misma cosió, todo eso se quedaba ahí, que se pudriera en esa casa junto con ellos, porque nosotros nos llevábamos lo único que valía la pena, la dignidad y la vida. Ya de regreso en mi casa, el aire se sentía diferente, como si al cruzar el umbral hubiéramos dejado atrás una tormenta para entrar en un puerto seguro. Acomodé a mis nietos en mi propia cama, viéndolos dormir con esa inocencia que ojalá les dure muchos años, ajenos al huracán que acababa de desbaratar su mundo. Cuando volví a la cocina, encontré a mi Sofía sentada frente a la mesa de madera, con la mirada perdida en el mantel bordado. Lloraba en silencio, con esas lágrimas gruesas y pesadas que no salen por el dolor del golpe en la mejilla, sino por el dolor de ver cómo se rompe la vida que una creía tener armada. Yo sabía bien que no lloraba por el hielo que se derretía en su cara, sino por el matrimonio roto, por la decepción de ver que el hombre que amaba no era más que una sombra asustada bajo las faldas de su padre, sin decirle nada, porque a veces las palabras sobran y lo que hace falta es calor de hogar. Me acerqué a la estufa y prendí la hornilla bajito. Serví un plato bien hondo de aquella birria que había dejado a medias en la tarde, esa que preparé con tanta ilusión, y que ahora no sabía a consuelo necesario. El olor a chile y especias volvió a llenar la cocina, pero ahora no era un olor de fiesta, sino de refugio. Le puse el plato enfrente, humeante y reconfortante, y saqué del refrigerador las jericayas que se habían enfriado esperando una visita que nunca llegó. Le dije con suavidad, pero con esa firmeza que solo nos dan los años, que comiera, que necesitaba fuerzas porque la lucha apenas empezaba, mientras ella probaba el primer bocado. Me senté a su lado y le agarré la mano, esa mano que ahora temblaba menos. Le recordé lo que decían las abuelas aquí en Los Altos, que más vale sola que mal acompañada, mi hija. Le dije que no sintiera vergüenza, que la vergüenza era para el que pega y para el que calla, no para la que se defiende. Le repetí ese dicho que tanto me gusta. Más vale una vez colorada que 100 descolorida, porque sí, el escándalo fue grande y el pueblo iba a hablar, eso es seguro. Pero prefiero que hablen a que un día me la entreguen en una caja de pino. Le aseguré que al día siguiente, en cuanto saliera el sol, iríamos a buscar a un buen abogado familiar, de esos que no se doblan, porque aquí en Jalisco y en todo México la ley es clara y lo que le hicieron es un delito que no tiene perdón y causa suficiente para el divorcio necesario. Aquí nadie nos iba a venir a contar cuentos. La violencia no se negocia ni se esconde bajo la alfombra. Verla comer, aunque fuera poquito, me devolvió el alma al cuerpo. Cuando terminó, recogí los platos y sentí que de alguna manera el ciclo se cerraba. Caminé hacia la entrada principal y pasé el doble cerrojo, escuchando el clac metálico que dejaba el machismo, el miedo y la cobardía allá afuera, en la calle donde pertenecen. Apagué las luces grandes y me fui directo a mi altarcito en la esquina de la sala. Ahí, con un cerillo de madera, prendí una veladora nueva frente a mi Virgencita de San Juan de los Lagos. Me persigné despacio, agradeciéndole que me hubiera dado el valor de no callarme, de sacar ese carácter fuerte que a veces una tiene dormido hasta que le tocan a los hijos. Me quedé un momento viendo la flama bailar, iluminando la cara dulce de la Virgen, y sentí una paz inmensa. Sabía que venían tiempos difíciles, juicios, habladurías y días tristes, pero también sabía que mientras yo tuviera vida, esta casa sería siempre una fortaleza impenetrable. Mi hija y mis nietos ya no tenían un padre que los defendiera, es cierto, pero tenían madre. Y en esta tierra, una madre es el refugio más seguro que existe bajo el cielo. Nos fuimos a dormir abrazadas a la esperanza de que, aunque la noche fuera oscura, mañana sin falta volvería a salir el sol. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que saqué a mi hija del infierno.
Hoy la casa está llena de ruido y risas gracias a mis 3 nietos. Y aunque el proceso de divorcio con Pedro ha sido largo, ver a Sofía dormir tranquila no tiene precio. Él ha venido a tocar la puerta llorando arrepentimiento, pero el doble cerrojo sigue echado. En mi hogar ya no hay lugar para cobardes ni tiranos. Ahora hacemos jericayas juntas y por primera vez en años. El futuro se ve claro. Recuerden siempre, el silencio no salva a nadie, pero el coraje de una madre puede cambiar el destino de toda su descendencia. Mi consejo es firme. No esperen a que el insulto se convierta en golpe. A la primera falta de respeto, empaquen su dignidad y váyanse, porque la violencia siempre escala y la vida es sagrada. ¿Y tú, mi hija, alguna vez has perdonado lo imperdonable por miedo al que dirán? Te leo en los comentarios. Doña Cuquita, 68 años. M.